Vamos a buscar, hermanos, el capítulo 17 de Lucas, versos 11 al 19. Esta es la porción que tenemos para este día. Siempre que veo una fotografía se pone nostálgico, ¿no se han fijado? Como decía el hermano, que los niños ya son jóvenes y los jóvenes viejitos. Sí, se pone uno nostálgico con esas fotografías. Ve la realidad, ve los años cómo han pasado. Algunos pequeñitos, bastante pequeñitos ahí, ahorita ya. Pues los tenían algunos aquí frente a ustedes cantando. Bien, capítulo 17 de Lucas, versos 11 al 19. La única respuesta que nuestro Dios merece es nuestra reflexión de este día y con motivo de estos 12 años que el Señor nos ha dado. Vamos a hacer la lectura alternada de la palabra del Señor. Dice aquí, en esta porción de su palabra: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: ¡Alaben a Dios! Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Vamos a orar. Señor, seguimos agradeciéndote por tus bendiciones de este día y en particular, Señor, porque nos permites recordar, Señor, cómo has sido fiel con nosotros estos 12 años. Y eso nos ha sustentado, Señor, en nuestra fidelidad. Gracias, porque tú eres así. Te rogamos, Padre Santo, que bendigas en este momento la reflexión que hacemos de tu palabra. Ayúdanos y bendícenos con ella. En el nombre de Jesús, recibe también, Señor, la gratitud de nuestro corazón y la gloria que tú mereces. Amén. ¿Qué es la gratitud? Estaba pensando en eso en la semana. No quiero sugestionarme en este día, en esta hora, porque luego digo, esta semana ha sido un poco difícil y me empiezo a sentir mal, ¿no? Ha sido un poco difícil en el sentido de salud, pero hasta eso, hasta por estas cosas, dice la Biblia que tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias a Dios ya está Graciela con nosotros hablando de bebés. Bienvenida, Graciela, y bienvenida. Casi todos se saben el nombre. Bienvenida, Elisa. Pues gracias a Dios. ¿Qué es la gratitud? En el caso de quienes profesan la fe cristiana, la gratitud es la capacidad de saber que no merecemos nada. Fíjense bien,
La gratitud es la capacidad de saber que no merecemos nada, de saber que todo lo recibimos de Dios y todo lo recibimos de gracia. Es la capacidad de saber que no merecemos. Entonces, si decimos más merezco, pero con eso me conformo. Si ustedes escuchan que dicen eso y si se les ocurre decir, más bien cuando vayan si se les quiere ocurrir decir más merezco, pero con eso me conformo, menos lo digan si están hablando de su novio, de su novia o de... No, fíjense bien, es la capacidad de saber que no merecemos nada y que todo lo que recibimos lo hemos recibido, una, de Dios, y lo hemos recibido de pura gracia. Si no tenemos ese sentido, va a ser difícil que seamos personas agradecidas. Si sentimos lo contrario, si sentimos que tenemos derecho, va a ser difícil que seamos agradecidos. ¿Cómo voy a agradecer por lo que yo le llamo derechos? Si usted está en su casa y su esposa hace una comida, pues ya ni siquiera tiene que salirle muy rica. Hizo una comida de la que usted está participando. Tiene que decir, aunque se le haya pasado de la sal, tiene que decir, o aunque le faltó sal, no necesita decir que es rico, que le va a dar más. Tiene que decir gracias. Pero si usted siente que eso que le dieron es un derecho, no solamente no va a dar gracias, también se va a... Creo que todos saben de qué estoy hablando. Entonces, ahorita estamos aquí y hemos llegado en estos 12 años por la gracia del Señor. Y hay que dar gracias. ¿Merecíamos eso? No merecíamos eso. Y Dios ha sido bueno. Y nos ha permitido llegar hasta este momento. Y es importante darle gracias. Bien, hermanos, allí, por eso es que la reflexión se llama así, la única respuesta que nuestro Dios merece. En este pasaje que leímos, si se fijaron, tenemos un enorme cuadro de ingratitud. Hay un destello de gratitud, pero hay un enorme cuadro de ingratitud. Ese destello de gratitud está enmarcado en un cuadro enorme de ingratitud. Y creo que es importante que veamos algunos detalles para que no se nos olvide nunca la única respuesta que Dios merece de nosotros, y es que estemos agradecidos con Él. Y que al estar agradecidos con Él actuemos en consecuencia de nuestro agradecimiento. Número 1, ahí en sus hojas, ¿por qué es la única respuesta que nuestro Dios merece? Porque Él nos ha dado un gran destino. Dios nos ha dado un gran destino. El que estemos aquí como iglesia, si hemos entregado nuestras vidas al Señor, si el Señor ha limpiado nuestras vidas de nuestro pecado con la sangre preciosa de Cristo, mis hermanos, tenemos ese gran destino. En el pasaje que leímos, si ustedes se fijan, dice en el verso 11, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, y se nos da un relato, llega a la frontera entre Galilea y Samaria.
En sus hojas tienen un pasaje de Lucas capítulo 9. Aquí ya estamos en Lucas 17, si observan, pero en Lucas 9, o sea, varios capítulos atrás de este mismo evangelio, tenemos registrado lo que ustedes leen allí, Lucas 9, 51. Dice allí la palabra de Dios: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación. Vean hacia dónde. Hacia Jerusalén. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Y en este pasaje que estamos leyendo ahorita, dice, mientras Jesús seguía camino, o sea, esto es una continuación de aquello que se nos relata en el capítulo 9. ¿Por qué es importante esto? Necesitamos recordar que todas las etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaban cuidadosamente planeadas. El Señor Jesús nunca estuvo dando un paso nada más porque sí, o haciendo las cosas nada más porque sí. Encontramos, por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Juan, como allá en el capítulo 2, cuando el Señor Jesús realiza su primer milagro en las bodas de Caná, cuando se acerca a María y le habla de lo que faltaba, de la falta de vino en esa boda, el Señor Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. Vamos a encontrar también muchas veces que al Señor Jesús lo intentan matar. Y muchas veces también junto con ellos se nos va a decir que Él se escapó de esa situación por una razón. Todavía no había llegado su hora. Él lo tenía muy presente, sabía cuándo era ese momento. Cuando ora al Padre, si ustedes recuerdan, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, entonces ya el Señor Jesús ya está en la última semana, ya está ahora sí en sus últimas horas, y ya está a punto de acercarse a la cruz, cuando le dice al Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y le dice al Padre: he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ya había acabado lo que había venido a hacer, y por lo tanto el tiempo había llegado. Hermanos, desde la eternidad el destino del Señor Jesús era este que se nos está relatando aquí. Nosotros vemos aquí simplemente un relato, parece un marco histórico para darle vida a esto que va a acontecer, pero es más que eso. El camino del Señor Jesús aquí ya había sido trazado allá en la eternidad por el dedo de Dios, hermanos, mucho antes de que este mundo fuese fundado. Este camino hacia Jerusalén ya estaba trazado desde la eternidad. Y es que este camino a Jerusalén era la cruz, eran los clavos, era la lanza, era el camino que por allá señalaba uno de los salmos: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Por qué es un motivo para que nosotros tengamos una respuesta hacia eso? Creo que lo deducimos rápido. El Señor Jesucristo caminó por esta senda hacia Jerusalén, viene trazando, como que de alguna manera nos viene dando el paso, viene abriendo el paso por donde la iglesia habría de pasar. Porque ¿saben qué? La iglesia también va hacia Jerusalén. Jerusalén, para cada persona que pertenece a la iglesia,
mis hermanos, tiene cuando menos dos facetas. La primera de ellas es cuando el cristiano se encuentra con el Señor Jesucristo y se encuentra con su cruz. Cuando el cristiano se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con la cruz de Cristo, allí está la muerte del cristiano, pero también ahí está su vida. Y esa es una primera etapa, ahí entramos a Jerusalén al inicio de nuestro caminar, porque allí en Jerusalén, hacia donde iba el Señor Jesús, es hacia donde estaba la cruz. Después, una vez que nos encontramos con el Señor Jesucristo allí y nos rendimos en esa cruz, Jerusalén pasa de ser un elemento para nosotros redentor a ser una ciudad de expectativa. Es lo que esperamos. Es lo que esperamos los cristianos. Esperamos cielos nuevos, esperamos tierra nueva, esperamos a la Jerusalén celestial que descenderá del cielo, dice la palabra de Dios. Jerusalén es nuestro destino porque es la expectativa del cristiano de una vida eterna. Hay un pasaje ahí en sus hojas de tantos que se refieren a esa ciudad. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, a todos los que salgan vencedores, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Hermanos, la única respuesta que nuestro Dios merece es nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, porque si ven ustedes, allá en la eternidad se trazó el camino hacia Jerusalén para el Señor Jesús. Y dice la Biblia que también allá en la eternidad se trazó el camino a Jerusalén para los que creen en Él. Si usted lee Efesios capítulo 1, por ejemplo, en el verso 4 o el verso 11, se va a decir allí claramente que el camino para usted fue trazado desde antes que este mundo fuese. O sea que su camino hacia Jerusalén también fue trazado desde antes. Allá en la eternidad, cuando Dios conocía sus nombres también. Nada más que hay una enorme diferencia entre el camino trazado para Jesús y el de nosotros. El camino trazado para Jesús fue lleno de lágrimas, de sufrimiento, hermanos. El camino a Jerusalén de Jesús fue terrible. Y el camino que nos ha dado ahora a nosotros, a los que seguimos, al contrario. Para nosotros es una cuestión de gozo. Para nosotros es perdón, es gracia lo que representa. Es misericordia, es bondad, es amor. Eso es lo que recibimos en nuestro camino a Jerusalén. Para Cristo representó separarse del Padre, para nosotros representa estar unidos al Padre. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que nuestro Dios merece? Ahora, si hablamos de gratitud, una de las formas en las que podemos, por ejemplo, entender esto, hermanos, es cómo entendemos nuestro destino. Entendemos nuestro destino aquí. Entendemos nuestro destino que hay otro aparte del que está señalado por las Escrituras. ¿O qué es lo que entendemos como nuestro destino? Si creemos que es otro nuestro destino que el que nos está señalando la palabra de Dios, es decir, si creemos que no es Jerusalén, que no es esa nuestra expectativa,
Si es otra cosa, mis hermanos, entonces nuestra vida se va a ajustar a otra cosa. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Véanlo allí. En su hoja tienen: somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Vean, fíjense de dónde es usted ciudadano. ¿Quiere subrayar ciudadano del cielo? Donde vive el Señor Jesucristo, dice, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Observen ustedes eso, esperamos con mucho anhelo. ¿Por qué? Porque como dice también Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, nosotros estamos en este mundo como peregrinos, como extranjeros. Este no es nuestro lugar definitivo. Estamos anhelando, expectantes de cuando Dios establezca esta Jerusalén celestial de la cual nos hablan las Escrituras, cuando establezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. De eso estamos expectantes, y si es verdad, entonces, mis hermanos, no podemos pensar que nuestro destino es aquí, y necesitamos dejar de vivir nuestros planes en este mundo como si solamente lo que vivimos en este mundo fuera la vida verdadera, porque esa sería una forma de ser ingratos. Necesitamos cambiar el GPS espiritual. Esa es de las cosas que yo todavía no entiendo, pero que ya sé que ahorita se tienen que decir mucho. ¿Se acuerdan que ponen el GPS? Se supone que llegan a donde deben llegar, ¿no? Necesitamos ajustar, hermanos, la dirección. Si estamos viviendo para este mundo, ajustar la dirección a Jerusalén e invertir nuestra vida mucho más en ese reino al que pertenecemos. Ayer, parte de eso veía, o durante la semana, algunas cosas. Digo parte de eso porque estuve un ratito aquí con los que estaban ensayando, y sé que estuvieron ensayando el día anterior. O sea que mínimo les representó el ensayo para esta reunión unas 8 horas, aparte de 8 horas prácticas, o sea aquí, aparte de planificación, aparte de los trabajos que hubo atrás antes de que llegaran aquí, dijeran esto es lo que va a tocarse. Imagínense 8 horas, hermanos. Son 8 horas de su vida. Yo creo que no lo alcanzamos a ver. Ahora, no con esto estoy diciendo, ¿verdad? ¿Eso qué? ¿Es lo que merece nuestro Dios? Aprecio el esfuerzo, pero eso merece nuestro Dios, nuestra vida. Les decía que a veces no capta eso. Les platiqué en alguna ocasión de esa película que les ponen un reloj aquí y en lugar de que les paguen cuando trabajan, les dan semanas de vida o días u horas. Se podían comprar un café con 5 minutos o cosas así. Y en lugar de dinero lo que manejaban era eso. Entonces que trabajaba, pues al final del jornal iba allí a que cuando le tenían que pagar iba y que le pagaran y le daban, ahí le aumentaban cuánto de vida. El problema es que si se les acababa lo del reloj, pues se moría. Ahí estaba lo dramático. Pero se supone que la persona era inmortal, podía vivir, obviamente como representaba lo que era el dinero, pues quien era súper multimillonario, pues tenía, imagínense cuánto de vida.
600 años, 1000 años, 1,000,000 de años. Y los que eran bien pobres, pues andaban al día, y ahí compartiéndose las horas. Pero la parte interesante es cómo es verdad. Tiene cierto grado de verdad el hecho de que son horas, son días, son momentos que ya no regresan. La cuestión es dónde se invierte mejor. Si pensamos en invertirlas en este mundo, hermanos, y olvidamos que dice la Biblia, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, pues repito, podemos tener este mundo como si fuera la única vida que tenemos y todos nuestros planes volcados hacia Él. Si algo es así, necesitamos ajustar la dirección. Pues bien, la iglesia, si queremos hablar de que Jesús fue a Jerusalén, de que nosotros vamos a Jerusalén, una de las grandes funciones que tiene la iglesia aquí, que nos ha dado el Señor durante esos 12 años, y yo no sé cuántos años más le dé a esta iglesia el Señor, es para eso, para hacer una señal a quien no sabe de Él, de ese destino. La iglesia tiene ese enorme privilegio y tiene esa enorme responsabilidad de decirle a los demás cuál es el destino, de llevar a cuantos pueda a ese destino, hacia la Jerusalén celestial. Y porque es un enorme privilegio, pero es una enorme responsabilidad. ¿Por qué es una enorme responsabilidad? Porque la iglesia se puede convertir en una señal falsa de eso. Podemos ser una señal falsa. Hace tiempo les platicaba cómo ahí en la periferia de Coyoacán hay una señal de tránsito de esas que pintan para las calles. Ya ven que pintan las calles y dividen los carriles. Y uno va siguiendo, si usted va siguiendo nada más, termina en una pared. Hay una parte en donde no sigue, sino termina exactamente la señal en una pared. Si alguien le hace caso a esa señal, termina estrellado. Es una pared de un puente a desnivel, pero está interesante como está curveado la zona, y de repente va usted en un carril bien, y sin embargo llega un punto en el que a donde termines en la pared, la señal es mala. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió hacer eso? Pero la señal es mala. La iglesia puede dar una mala señal. Señalamos hacia Jerusalén. Si la iglesia da una mala señal, señalamos hacia la vida. La iglesia dando una mala señal puede señalar hacia la muerte. Número 2, hermanos. Entonces Dios nos ha dado un gran destino y merece nuestra gratitud. La única respuesta que nuestro Dios merece es nuestra gratitud. Nos ha dado un gran beneficio. Dice aquí la Biblia que al entrar en la aldea, verso 12, 10 leprosos se quedaron a distancia. Ya sabemos por qué pasa esto, ¿sí recuerdan? Ustedes saben que allá en Levítico capítulo 13 y capítulo 14 se nos habla de este asunto de la lepra, y una de las cosas que pasaba con esos hombres es que no podían estar juntos, totalmente quedaban marginados de todo.
Hace tiempo, cuando veía la película por primera vez esta de Ben-Hur, ¿se acuerdan ustedes que su hermana y su mamá quedaron leprosas? Y entonces él va a donde se juntaban todos los leprosos y las va a visitar. Las quería ver. ¿Se acuerdan que antes de eso no sabía que estaban vivas? El caso es que cuando llega y él le hace así, y se cubren y hacen así como señales de horror, uno piensa ahorita que salgan las personas, se van a ver bien feas. Y no, ya cuando ve a la mamá, ya no se le ve nada. Sí le ponen ahí una maquillada de por acá, de una mancha o de otra mancha por ese otro lado, pero no se ve. ¿Saben cómo se vería realmente? ¿Han visto las películas de zombies? Estas se pusieron muy populares en estos días y por ahí veo que algunos hasta las promovían. Una persona que le daba la lepra era un muerto viviente. Esa bacteria provocaba que se fuera la persona literalmente cayendo a pedazos. Y lo peor es que muchas veces la persona ni se daba cuenta, nada más cuando veía ya no traía dedos, ya no traía nariz. O la lengua. Si alguno ha visto, hay otra referencia, es la película Cruzada, donde el rey de Jerusalén es leproso y lo sacan ahí, medio lo sacan cuando le quitan una máscara que siempre cargaba. Ya no tiene boca, es una mueca, ya no tiene nariz. Los pabellones de los oídos se caían. La persona quedaba de verdad así, poco a poco, era una muerte en vida, horrible, prolongada. La persona quedaba literalmente como una masa repugnante. Nada más ni nada menos que 10 personas así, nos dice el verso 12, que se acercan al Señor Jesús. Yo no sé si siquiera dicen que hoy el cáncer, el SIDA, lo han comparado con, le dicen la lepra del siglo XXI. Por ahí leí que hasta la soltería es la lepra del siglo XXI, no sé en qué sentido. Pero enfermedades así terribles sí las han llamado. Y a veces ve uno estas cosas, hermanos, y notamos que Dios permite en este mundo material cosas así para hablarnos de realidades espirituales. Yo creo que en cada época cosas como estas nos hablan de realidades espirituales para hablarnos, si hablamos de la lepra, para hablarnos de otra lepra, y de hecho una lepra que es más importante. Y una lepra de la cual desgraciadamente, como no tiene a veces ese efecto drástico de ver a una persona caerse en pedazos, literalmente, porque sí pasa, pero en otro aspecto. Pero como no lo ve así físicamente, hermanos, a esa lepra mucha gente no pensaría que la tiene. Y estamos hablando de la lepra del alma. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el pasaje que tiene usted ahí de Romanos 6? La paga que deja el pecado es la muerte. El pecado es la lepra del alma. Es la que hace que las personas, hermanos, parezcan que tengan vida, pero están muertas. Y lo malo es que muchas veces, así como los leprosos que no sienten cuando se les cayó una parte de su cuerpo, el muerto espiritualmente tampoco ve cómo está dejando
pedazos de esa alma en ese camino que lleva de vida. No se da cuenta porque está insensible, porque la lepra del alma, el pecado, mata sus sentidos espirituales hasta que pierde toda facultad espiritual, mata sus afectos espirituales, mata su comprensión espiritual, mata su vista espiritual. Llega al punto en el que ya no ve a Dios, está muerta espiritualmente. Fíjense bien cómo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, tienen también ahí en su hoja. Ustedes, antes dice, ustedes estaban, observen, muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Así vemos gente que existe, pero que no vive. Camina, siente, parece viva, pero son muertos espirituales. No ven a Dios, no oyen a Dios, no perciben a Dios, están muertos. Usted trata de decirles algo de Dios, no lo perciben. Usted vive algo, quiere vivir la vida de Dios, no la comprenden. Cuando usted quiere caminar en los pasos del Señor, no puede entender esa persona por qué. ¿Hay alguien aquí que fue invitada a un festejo de una familia, de la familia, este día? Imagínense decirle a la familia, no, porque tengo que estar. En el culto, celebrando al Señor. ¿Qué creen que piensa su familia? La persona te verá, ¿no? De seguro pertenece al Estado Islámico. Por darle importancia a las cosas del Señor. Porque no se puede entender, hermanos. Dios nos ha dado el gran beneficio de quitarnos la lepra del alma. Me llama mucho la atención ahí en el verso 13. El pasaje menciona tres cosas que son una confesión de fe, de alguna forma. Hay tres cosas que dicen del Señor Jesús aquí. A ver si las ven conmigo. Primero dicen, Jesús. Esa es una confesión. ¿Qué es Jesús? Salvador. Segunda cosa, Maestro. Maestro no en el sentido de alguien que conoce la ley, sino en el sentido de alguien que es un especialista. Como cuando ustedes ven algún problema de salud y no van con un médico general, sino van con un especialista. En este caso Jesús es un especialista en... Primero es Jesús Salvador, es un especialista en salvar. Y hay otra que no está en nombre, en forma de palabra, de nombre, pero lo implica. Cuando dice, ten compasión, Jesús, Maestro, misericordioso, ten compasión de nosotros. Ahora, ¿ustedes han visto cuántas veces, cuán difícil es que las personas se pongan de acuerdo?
Y aquí nos dice de 10 leprosos que estaban gritando lo mismo. ¿Cómo le hicieron? Pero hay 10 leprosos que están, y se entiende, todos tenían el mismo problema, todos tenían la misma necesidad, también todos necesitaban la misma solución, y precisamente a esa solución clamaron a Jesús, que es Salvador, que es especialista y que es misericordioso. Hermanos, clamaron a quien podía ayudarles en su necesidad. Y esto es importante porque vivimos en un mundo tan plural, así como se le dice ahorita, en que se buscan muchas otras soluciones. Algunas personas pues podrán buscar en el islamismo, algunas personas en el vegetarianismo, algunas personas, no sé cuántos ismos nos podamos imaginar, pero todos estos, hermanos, es absurdo ir a ellos cuando solamente aquí se nos marca una sola opción. ¿Cuál es esa sola opción? ¿Qué es lo que gritaban estos hombres? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Creen que es quien puede ayudarles con ese problema imposible? Porque era un problema imposible el que ellos tenían. ¿Creen que Él es un experto en hacer lo que nadie podía hacer? ¿Creen que Él podía, con esa última frase, creen que Él podía darles lo que ellos no merecían, pero lo que Él sí da? Lo que ellos no merecían, regresamos a ese mismo punto, pero lo que el Señor sí da. Y entonces vienen las instrucciones del Señor Jesús. Jesús los miró y dijo, verso 14, vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo no sé si ustedes ven aquí, pero otras ocasiones el Señor Jesús nos dice en la Biblia que en otro leproso nos dice que lo tomó, ¿se acuerdan? Que lo tocó. ¿Se acuerdan de otra persona que dice que agarró tierra y hizo lodo y se la untó? Y si se fijan, con estos hombres no hizo nada de eso. Nada más les dio una orden. Váyanse y preséntense a los sacerdotes. Según la ley, ahí ya les dije, Levíticos 13 y 14, sí una persona podía presentarse a los sacerdotes, pero ¿cuándo podía presentarse a los sacerdotes? Se supone que uno ya estaba sanado e iba con los sacerdotes. Ellos todavía están leprosos. En el 13 se nos dice eso de Levítico y en el 14 se nos dice lo otro. Les dice que cumplan el capítulo 14 cuando todavía no pasa el capítulo 13. Les dice que vayan a los sacerdotes cuando todavía están leprosos, porque se nos dice aquí que ¿cuándo fue que fueron limpios? Empezaron a obedecer. No sé qué habrán pensado, no me puedo imaginar qué pensaron, porque yo no sé si ustedes hubieran esperado que los tocara, que hiciera a lo mejor una oración, que le dijeran como a Naamán, báñate 7 veces en el Jordán, no sé. Les dice, vayan con los sacerdotes. Si ellos iban leprosos con los sacerdotes, los iban a sacar a pedradas. Y cuando obedecen, hermanos, cuando obedecen, entonces dice la Biblia que quedaron limpios. Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. El Señor no solamente pide fe, también pide obediencia. Por eso es que no les dan aquí con sus manos, sino simplemente les da una orden. La vida cristiana, dice Pablo, es una vida de obediencia a la fe.
Y en efecto, después Santiago va a decirnos lo que ustedes encuentran allí: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Pueda esa clase de fe salvar a alguien? La fe se demuestra con acciones. Decir que tiene uno fe debe estar seguida de las acciones. Bien, entonces nosotros hemos recibido ese gran beneficio. Cuando hablamos de obediencia, no debiese implicarnos para nosotros gran problema, porque hemos sido beneficiados grandemente por nuestro Señor. Nos ha dado entonces un gran destino, nos ha dado un gran beneficio, nos ha dado un gran motivo. Dice el verso 14 que mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra. Dice el verso 15, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí ven ustedes que el agradecimiento es una actitud minoritaria? Miren, hermanos, no se ofendan, pero si pensamos que la estadística de aquí es la de aquí, si aplicamos esa estadística aquí, en este momento y en este lugar, 1 de cada 10 de nosotros vino con agradecimiento este día. No estoy diciendo que sea así, no se pongan tristes. Pero si aplicamos, vean esto, 1 de cada 10 sería quien vendría agradecido con Dios hoy. Porque este es un cuadro horrible de ingratitud. De 10 leprosos que eran unos muertos vivientes, acuérdense lo que estamos diciendo que significaba esa enfermedad y lo que implicaba para las personas. De 10 personas con un problema de ese tamaño, solamente uno regresa, los otros 9 se quedan. ¿Dónde se quedaron? ¿Vivían sus vidas? ¿Qué fue lo que más al verse sanos, qué fue lo que más les movió a hacer su interior? Después de ver el beneficio que el Señor les había dado, ¿qué fue lo que más quisieron hacer? Piensen lo tremendo de esto, porque no está lejos de las cosas que hoy más queremos hacer. A lo mejor uno que hizo ir, de esos 9 que no regresaron, quiso ir pronto a ver a su esposa que ya la extrañaba y la quería abrazar. A lo mejor otro quiso ver a sus hijos que ya quién sabe cuánto tiempo. Acuérdense que ellos no podían acercarse a su familia, a nadie. A lo mejor lo que querían era uno de ellos quería ver a sus hijos y lo primerito que le pasó por su pensamiento fue: tengo que ir a ver a mis hijos. A lo mejor otro tenía muchos negocios que atender y dijo: tengo que ir a ver cómo van mis negocios. A lo mejor otro tenía una posición, a lo mejor antes de que le pegara la lepra era un jefe.
de alguna corporación judía de aquel tiempo. A lo mejor era el gerente general y dice, voy a correrle antes, a lo mejor me vayan a quitar mi lugar. ¿Qué los movió? Indiscutiblemente, hermanos, eso que apasionó su corazón fue lo que los hizo correr hacia donde hayan corrido. ¿Algún día nos enteraremos? No sé. Cuando pasen las escenas de nuestra vida ya en el cielo y estemos dando cuentas todos los seres humanos, iremos a ver a esos 10 leprosos de este relato y iremos a ver todo lo que pasó con ellos, no sé. Y hacia dónde corrió cada uno, no sé. Pero podemos pensarlo en este tiempo. ¿Hacia dónde corremos los que aquí estamos? ¿Qué es lo que más nos importa? Hermanos, hay cosas que le podríamos decir son periféricas. Hay cosas que son esenciales. Lo que es esencial, pensemos que es el Sol. Y todos los planetas giran alrededor de él. Y entre ellos hay uno muy importante, por ejemplo, donde estamos nosotros, ¿no? Por lo que Dios está haciendo aquí. Pero ahí están. Piensen ustedes, ¿quién está en el centro? ¿Quién es el centro en relación a la vida? ¿Quién debiese ser el centro? Esto es lo que nos sale con mucha facilidad. ¿Quién es? Dios. Esto es lo ideal, ¿verdad? ¿Y cuáles son los periferales? La familia, muy amada debe ser, ciertamente, pero es que está es periferal. Si usted la pone allí donde debe de estar el sol, ¿qué más? El trabajo. ¿Qué más? ¿La qué? La iglesia misma, en sí misma. ¿Qué otra cosa es periferal? Los amigos, los negocios. ¿Qué más es periferal? Y creo que hay algunas cosas que no pensamos mucho en cuanto a eso. Pero, por ejemplo, la salud, el trabajo, la ropa, quién yo soy, todo eso es. El punto aquí es que todos ellos se van y solamente uno de ellos regresa a darle gracias. Los otros 9 se quedaron viviendo sus vidas en lo que hayan querido y en lo que hayan creído que era lo más importante. El problema es que una vez que se recibe algo así, hermanos, el ser humano con mucha facilidad hace derecho lo que le dan por gracia. Hace derecho lo que le dan por gracia. Y a veces de las maneras más absurdas. Si Dios nos ha dado la salvación, si Dios nos da la salud, si Dios nos da el trabajo,
Todas esas cosas, hermanos, son por gracia. Nada tenemos por derecho, todo es por gracia. No olvidemos que nosotros matamos al Señor Jesucristo con nuestra maldad y con nuestros pecados. Si eso es un hecho, y es un hecho que nos enseña la Biblia, no es posible que podamos decir que lo merecemos todo. Al contrario, en todo momento en nuestro pensamiento necesita estar que todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Y el agradecimiento, entonces, cuando lo entendemos así, va a ser una característica de que estamos cerca del Señor. Esto es lo que pasó con este hombre, un solo hombre que vuelve, que glorifica al Señor, que reconoce la gracia de Dios, que postrado, vean lo que hace, él es un hombre que llega, lo primero que siente es que tiene que ir ante Él, tirarse ahí a sus pies, como se acuerdan la mujer que también hizo lo mismo y que no dejaba de llorar sobre los pies de Jesús y que tomaba su cabello y se lo secaba con eso. ¿Se acuerdan también cómo es que el fariseo que había invitado a comer a Jesús esa ocasión estaba criticándolo porque esa mujer estaba tocándolo, siendo que era una mujer reconocidamente pecadora? Y cómo el Señor Jesús le dice a ese hombre, sabiendo lo que cavilaba ahí en su corazón: mira, tú has visto lo que ha hecho ella, tú no has hecho nada de lo que debiste de haber hecho. Y le dijo la razón, ¿sabes por qué no lo has hecho? Porque tú no sientes que te han perdonado nada. Ella siente que ha pecado mucho y que se le ha perdonado mucho, y por lo mismo ama mucho, y por eso hace lo que hace. ¿Qué es lo que sintió el leproso? Exactamente la misma cosa. Vio lo que había sido hecho con él y llega con el Señor Jesús, glorifica a Dios, se postra delante de él y no déjalo. Cuando dice que daba gracias, era una cosa reiterativa, era un hombre que no dejaba, no paraba de hablar y hablar y hablar y de decirle, no sabía con qué más palabras decirle al Señor Jesucristo, gracias. Y aquí vemos, hermanos, cómo la evidencia de la salvación es la gratitud, no la sanidad, es la gratitud. Cuando Cristo viene a nuestra vida, solo hay una cosa por hacer: dar gloria a Dios y darle gracias. Y desde allí estar como este hombre, postrados, vivir postrados ante Él. Darnos cuenta, ¿saben por qué regresa este hombre? Porque hay algo más importante que la sanidad que recibió. Y creo que este es importantísimo que entendamos en cuenta. Hay un don que Dios da que es mucho más grande que cualquier cosa. Es del que habla el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 9 de 2 Corintios que tienen ahí en su hoja, cuando dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Saben ustedes quién es ese don? Es Cristo mismo. Y si ustedes pueden ver que Cristo es el mayor de los dones, van a ir siempre en el camino correcto. Si ponen la atención en los dones periféricos, ¿en dónde creen que lo pusieron los otros leprosos? Pusieron la atención en lo que se les hizo. Ese es un don periférico, la salud. ¿Dónde puso la atención el único que regresó? En el don inefable, en Cristo Jesús. Y por eso regresa con Él. Mis hermanos, si han visto que Cristo es el mayor de los dones, van en el camino correcto. Si vemos eso, vamos en el camino correcto. Si en cambio centran su atención en los dones periféricos, hay que tener mucho cuidado, porque no siempre, fíjense bien con esto, no siempre vas a tener salud, no siempre vas a tener dinero,
No siempre van a ir bien las cosas en tu familia, no siempre. No siempre las cosas van a ir bien en tu trabajo. No siempre vas a estarla pasando sin problemas. Pero si miras a Cristo como el dador de todo don, y miras a Cristo como el don principal, entonces esas cosas el que los dones periféricos de repente se tambaleen y se cimbren a tu alrededor, no van a ser lo más importante para ti. No te vas a desvanecer tú con ellos, no te vas a quebrar junto con esas cosas. Dios te va a ayudar a decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Este día, hermanos, particularmente, pues hacemos nuestra renovación de votos, y yo quiero invitarles a que lo hagamos precisamente en ese vamos a decirle espíritu de gratitud que debe de haber en nuestros corazones, porque Dios nos ha dado lo que no merecemos. Estemos agradecidos al Señor porque nos ha dado un gran destino, un gran beneficio. Y este día, aparte de hablar de un gran motivo, hoy tenemos un gran motivo. El gran motivo es que nos ha concedido 12 años por su gracia. Como les dije que esta semana no la pasé muy bien, escribí un acordeón por si me fallaba a la mera hora cualquier cosa, ¿no? Así es que, hermanos, escuchen esto. Está reflexionado y pues oramos al Señor. Estimados hermanos, como cada año somos llamados a renovar nuestros votos al Señor como miembros militantes de la Iglesia de Cristo en ICT. Este es un llamado para que cada uno aquí, con su entendimiento y voluntad, haga saber que nuestro Señor Jesucristo cuenta con él o ella para la verdadera guerra que se libra en este mundo, la guerra para rescatar a la gente del infierno. Eso dice Mateo 16:18, que la iglesia asalta las puertas del infierno para traer a las personas que tiene prisioneras allí, Satanás. Esta guerra no es fácil, pues no solo implica traer almas, sino al mismo tiempo preservar nuestras propias almas del dominio de las tinieblas. Pues, de otro modo, podemos convertirnos en siervos del enemigo que, en lugar de recoger con Cristo, desparramen. El Señor Jesús dijo así claramente, Lucas capítulo 11, verso 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿De cuáles quieren ser ustedes? ¿De los que recogen con Cristo o de los que desparraman? Para obtener la victoria en nuestras batallas cotidianas, la Escritura dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Efesios 6:11. Por eso hoy también se hace un llamado a que renovemos nuestro compromiso para ejercitarnos en nuestras disciplinas espirituales y que seamos diligentes en ello. Con esto en mente, vamos a proceder al acto de consagración, por lo que hay que poner atención a lo siguiente. Atención, número 1. Este es un llamado a los miembros de la iglesia a que renueven los votos del pacto que hicieron cuando se pusieron de pie, se han de recordar, frente a la iglesia y se comprometieron con Dios a seguirle y a servirle en y con
la ICT. Se les ha entregado un sobre de ofrenda especial, parecido a este. Son un símbolo de su vida. Bueno, un sobre de ofrenda especial y una tarjeta. La tarjeta debe ser parecida a esta. Recuerden, número 1, este es un llamado a los miembros de la iglesia a que renueven los votos del pacto que hicieron cuando se pusieron de pie frente a la iglesia y se comprometieron con Dios a seguirle y a servirle en y con la ICT. Se entregó un sobre de ofrenda especial y una tarjeta. Son un símbolo de su vida en dos cosas. Este sobre es símbolo de que se consagran al Señor. Es un acto de adoración, ¿ok? No es un acto financiero, es un acto de adoración. Son un símbolo de que se consagran al Señor. Y esto es un símbolo de en qué se consagran al Señor, en qué. Esto es de qué me consagro y esto es en qué me consagro al Señor. ¿Claro? Número 2, también es un llamado a los que son simpatizantes de la iglesia, quienes ya son bautizados en Cristo y quienes asisten con regularidad a nuestro culto, pero que no han hecho el compromiso con Dios o lo abandonaron. Se les ha entregado una tarjeta como esta. ¿Hay una diferencia? Bueno, casi se parecen un montón, pero no son igualitas. Se les ha entregado una tarjeta como esta. Si creen que Dios les llama hoy a reconsagrar sus vidas, pueden solicitar un sobre y participar. O sea, colocar las dos cosas. Si alguien necesita, pues ya saben que las hermanas de la mesa de bienvenida ahí tienen estos elementos. Entonces, se les ha entregado esa tarjeta. Si creen que Dios les llama hoy a reconsagrar sus vidas, pueden solicitar un sobre y participar. Esto es para los que ya son creyentes. Solamente para los que ya son creyentes, hermanos, porque han recibido instrucción de lo que esto significa. Voy al número 3. Si hay alguien que nos visita, le damos nuestra más cordial bienvenida. Como se ha señalado, este es un momento en que la iglesia adora a Dios, y una forma en que adora a Dios es por medio de sus ofrendas. Si alguien nos visita, sepa que ha sido convidado a participar de todo lo que ha pasado hasta este momento, excepto de este momento, porque se requiere que la persona que participa ya sea instruida en el Evangelio y haya sido, pues, sobre todo, instruida en las Sagradas Escrituras sobre lo que esto significa. Por ejemplo, para un cristiano esto es un momento tan importante que el Señor Jesucristo dijo que yo no puedo ofrendar, ni siquiera puedo ofrendar si tengo un problema con un hermano y no lo he resuelto. Si tengo un pleito con alguien, eso es un estorbo y ese acto de adoración tiene un problema. Fíjense hasta eso. Dice que vaya primero y arregle las cosas con mi hermano y después entonces que venga y deposite mi ofrenda. ¿Se fijan? Porque es un acto de adoración. Y entonces cualquier otra cosa como esas lo llega a echar a perder. Entonces, aunque la iglesia, visitantes, si hay alguien que nos visita, se sostiene por ofrendas, eso no es lo más importante para nosotros. Si permanecen el tiempo suficiente, aprenderán con la palabra lo que significa este acto. Hoy, si alguien nos visita, agradecemos a Dios porque les permitió que nos visitara y le invitamos a que solo sea testigo presencial de todo lo que vamos a hacer y de lo que ya di instrucciones. ¿Listos entonces? ¿Todos están listos? ¿Todos ya firmaron su respectiva tarjeta? ¿Sí lo tenemos listos? Les voy a pedir que se pongan de pie.
Mis estimados hermanos, habiendo dado estas indicaciones, les insto a quienes van a participar a que contesten las siguientes preguntas con un amén y su mano derecha, a ver su mano derecha, los zurdos también, la derecha, su mano derecha levantada, ¿ok? Van a decir amén, ¿verdad? Cada vez. Mis amados hermanos, ¿renuevan el pacto que hicieron con Dios el día que decidieron hacerse miembros de ICT? Amén. Nuevamente, ¿renuevan el pacto que hicieron con Dios el día que decidieron hacerse miembros de ICT con fuerza? Amén. Número 2, ¿protegerán la unidad de la iglesia del Señor? Amén. Número 3, ¿compartirán la responsabilidad de la iglesia del Señor? Amén. Número 4, ¿apoyarán el testimonio de la iglesia del Señor? Amén. Número 5, ¿practicarán el asadi para crecer en el Señor? Amén. Ahí los oí más despacito. Asadi es adoraré, serviré, aprenderé, esmaré, influiré. Les invito a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Les aseguro, mis hermanos, que estos votos van a quedar nada más en buenas intenciones si Dios en su gracia no nos ayuda. Somos débiles, pero dice la Biblia que en nuestra debilidad actúa mejor su poder. Así es que imploremos pues su bendición para que cumplamos nuestros votos. Oremos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos que nos das este momento en el que ratificamos delante de ti, Señor, estos votos que nos ayudan a crecer como discípulos tuyos. Bendice, Señor, a tu iglesia que los ha hecho, y ayúdanos a todos, Señor, a que podamos juntos honrarte cumpliendo nuestros votos. Tu palabra dice que a ti te honramos cumpliendo nuestros votos. Que el pacto que hicimos aquel día, Señor, que nos integramos, Padre Santo, se vea concretado en nuestras vidas cada día. Bendice a tu iglesia. No tenemos la fuerza para hacer, Padre, lo que debemos. Nuestra carne, este mundo, el enemigo que nos acosa, nos arrastra y nos lleva por otro lado, Señor, o quiere llevarnos por otro lado. Ayúdanos a estar firmes en ti. Ayúdanos a caminar contigo, tomados de tu mano, Señor, oyendo tu voz, para que nada, Señor, nada estorbe nuestro caminar contigo y podamos cumplir la misión que en este mundo nos has dado. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.